Hola, ¿cómo están, estimados oyentes? Les saluda Franco Morón de este lado del micrófono, transmitiendo desde Rowlett, Texas, para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Hoy estaremos tocando un tema muy controversial, pero importante al mismo tiempo para la Iglesia de Cristo. Es muy común en estos tiempos ver una innumerable variedad de conceptos sobre la oración, y muchos de estos no tienen una base bíblica, o en otros casos usan versos bíblicos pero sacados de contexto. Uno de los conceptos sobre la oración más populares en el evangelicalismo es el de declarar, decretar, atar y arrebatar. Lamentablemente hay muchos que creen en esa doctrina, donde pretenden conseguir lo que desean dando órdenes, pues eso es lo que significa decretar, ordenar, mandar. En la Biblia los decretos solo los daban los reyes, y es interesante este detalle, ver que en todo el Nuevo Testamento no tenemos ningún ejemplo de los apóstoles de Cristo decretando o dando órdenes a Dios para que les conceda sus deseos. Ni siquiera vemos que enseñaron eso a la iglesia para que nosotros lo hagamos. Dios no es mayordomo de nadie. Él es Señor, Él es soberano, que significa que hace lo que quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Nunca leemos en la Biblia que el apóstol Pablo decretó, ordenó o declaró sanidad para su situación con el aguijón en la carne, sino que en 2 Corintios 12:8 leemos que Pablo rogó al Señor para que su aguijón le sea quitado. Y la respuesta del Rey soberano fue: no, bástate mi gracia. Pero muchos hoy en día enseñan que pedir a Dios es una muestra de falta de fe o de debilidad. Pero en la Biblia vemos al gran apóstol Pablo rogando a Dios. En el texto de Efesios 6:18, Pablo usa la palabra suplicar en repetidas ocasiones y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, en la oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, no nos insta a decretar o a declarar, sino a suplicar a Dios en oración, a rogar. El único que tiene autoridad para decretar es Dios. En el libro de Job vemos que en los capítulos 38 y 39 el Señor mismo se dedica a enseñarle a Job quién es Dios, quién es el que decreta, quién es el que tiene poder con su palabra para crear y dar órdenes a su creación. De tal manera que en el capítulo 40, versículos 1 al 5, leemos: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, dice Job. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces hablé, pero no añadiré más. Son muchos los que siguen esa línea doctrinal creyendo que son pequeños dioses, como enseñan algunos de sus exponentes, y que sus palabras tienen poder como las del mismo Dios para crear realidades. Pero si seguimos leyendo la Sagrada Escritura en Job 40, versículos 6 al 12, el Señor en un tono sarcástico dice lo siguiente: respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Y continúa hablando así por el resto del capítulo. En primer lugar, en los versos que acabamos de leer, Dios pone sobre la mesa el argumento de aquellos que ponen en tela de juicio la soberanía y la omnisciencia de Dios. ¿Invalidarás tú también mi juicio?, dice Dios, que es la capacidad y la libertad que Dios tiene de hacer las cosas como a Él le place. En segundo lugar, se refiere a Job como representación de aquellos que creen que el hombre es el centro del universo, que todo gira alrededor del hombre y sus necesidades, y que piensan que sus pensamientos, opiniones, ideas de cómo deberían ser las cosas están mejor o superan o están por encima de lo establecido por Dios. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú?, cuestiona el Señor a Job. En tercer lugar,
Dios es directo con su argumento, pues hace dar cuenta a Job y a todos nosotros que no somos como Dios. Aunque el ser humano tiende en su pecaminosidad a hacerse un Dios de sí mismo, pues así fue como la serpiente, Satanás, engañó a Eva en el huerto del Edén. Si comiereis de este fruto, seréis como Dios, le dijo Satanás. Y esa semilla pervertida que fue sembrada en el corazón del ser humano sigue dando su fruto de autoidolatría hasta el día de hoy. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios?, pregunta el Señor. Y la respuesta está implícita: no. ¿Truenas con voz como la suya? La respuesta es obvia: no. Nosotros no somos dioses en miniatura. Aunque la Escritura nos enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, esa enseñanza no significa que somos como Dios. Nosotros no somos omnipotentes, tampoco somos omniscientes ni omnipresentes. Tristemente, hoy se enseña en muchos lugares que el cristiano tiene un derecho legal de reclamar lo que le fue otorgado por Dios en la obra de Cristo en la cruz, dando a entender que Cristo cargó en la cruz literalmente enfermedades y otros malestares físicos. Usan muchos versículos sacados de contexto, uno de ellos Isaías 53:4, sacado de contexto para tratar de fundamentar esa hipótesis. Pero si eso fuera verdad, que el cristiano tiene un derecho legal de reclamar algo que ya te fue otorgado como las sanidades de enfermedades, riquezas materiales o la solución a los problemas conyugales, etc., entonces, ¿qué sucede cuando lo que quieres de Dios no te es otorgado? ¿Es Dios injusto por no darte lo que por derecho legal te pertenece? Mira, solo en pensar que existe la más mínima posibilidad que Dios pueda llegar a ser injusto es una blasfemia. Dios no es injusto. Él es juez justo, como dice Salmo 7:11. Él es perfecto, es santo, es intachable. No hay tinieblas en él. Él cumple sus promesas. ¿Fue acaso Dios injusto cuando no le quitó el aguijón en la carne al apóstol Pablo, quien en reiteradas ocasiones, usando su derecho legal, entre comillas, pidió al Señor que se lo quitase? ¿O es que hubo un problema con la fe del gran apóstol Pablo? En ninguna manera. El problema está en que han aparecido una infinidad de falsos maestros que andan torciendo la palabra de Dios. Para ellos la palabra bendición es un sinónimo de prosperidad económica y toda área superficial. Uno de sus mayores exponentes de esta línea doctrinal, en una de sus presentaciones en su templo de reuniones, haciéndose la burla de los predicadores que no seguimos esa línea doctrinal, se puso un saco roto, andrajoso, y entre las risas de sus seguidores empezó a preguntar: ¿les gustaría a ustedes recibir mi bendición? Y claro, la respuesta de todos los que están ahí solo con la intención de llenar sus bolsillos fue no. Pero él continuaba diciendo: para usted bendecir, hablando los predicadores de los que él se burlaba, para usted bendecir tiene que ser bendecido primero, refiriéndose a las riquezas materiales. Ese tipo de enseñadores son los que están engañando a muchos, tergiversando la Santa Escritura y haciéndose millonarios a costa de aquellos que creen en sus mentiras. Son este tipo de falsos maestros los que se están inventando eso de declarar, decretar, atar, arrebatar. Son estos los que piden enormes montos de dinero en sus cruzadas que hacen para disque sanar. Y si realmente tienen el poder para sanar como los apóstoles en los tiempos de Jesús, la Biblia enseña que Jesús les mandó a sus discípulos en Mateo 18 diciendo: sanen enfermedades, limpien leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. Pero así como ustedes recibieron gracia, es decir, gratis, ustedes den también de gracia, es decir, no cobrando nada. Estos falsos maestros, jactándose de sus riquezas, se burlan de los siervos de Dios que no son millonarios como ellos y nos llaman no bendecidos, pero se olvidan que nuestro Salvador Jesucristo, el cual es Dios, pudiendo en su humanidad haber nacido en la familia más próspera económicamente de la tierra, con todos los bienes materiales y lujosas comodidades a su disposición, él decidió nacer entre los más humildes. Decidió nacer en las circunstancias menos cómodas ni lujosas.
y decidió hacer la voluntad de su Padre para salvar a los pecadores, viviendo entre nosotros sin tener dónde recostar su cabeza, como leemos en Mateo 8:20. Los verdaderos hijos de Dios debemos regocijarnos en las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Nuestro deseo de seguirle no debe depender de los bienes materiales, como aquella multitud que le seguía a Cristo solo porque comieron pan. Los verdaderos hijos de Dios por Cristo sabemos por medio de la Escritura que tenemos un asiento seguro en los lugares celestiales. Sabemos que no merecemos nada de parte del Santísimo y sin embargo Él, por el puro afecto de su voluntad, nos adoptó como hijos suyos por haber creído en el Evangelio de su amado Hijo Jesús. Sabemos con toda seguridad que no existe nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Muchos de los fieles siervos de Dios terminaron sus vidas de forma lamentable, sufriendo hambre, frío, encerrados en sucias mazmorras, rodeados de ratas, en pobreza, y todo por causa de la predicación del verdadero evangelio. Estos siervos como Pablo, Pedro, el apóstol Juan y muchos otros a lo largo de la historia de la iglesia, estos verdaderos siervos de Dios nos dejan la lección, la importante lección de quiénes son los verdaderos mayordomos. Pero el mayor ejemplo por excelencia nos lo dejó nuestro poderoso Salvador Jesucristo, quien siendo Dios se humilló al hacerse hombre para llegar a morir en muerte de cruz y resucitar con poder al tercer día, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Todo pecador está bajo condenación. Y la Biblia nos enseña que todos somos pecadores, merecedores del fuego eterno. Si tú, en este momento, tú estás escuchando la voz de Jesús llamándote, el buen pastor llamándote al redil, no dudes en obedecer a su llamado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la condenación eterna. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús.